Buen día, mi nombre es David Armando Breu Rosique. Tengo la matrícula 23017806 y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este módulo de Derecho Fiscal resolveremos el reto 5, que se llama ¿Cuál recurso interponer?, impartido por el asesor Alfredo Chávez Aguado. Y la fecha de elaboración de este video es el 29 de julio de 2026. Explicaremos en este video cómo resolver 3 casos prácticos que pueden sucedernos en la práctica profesional, donde los derechos de los contribuyentes y trabajadores fueron vulnerados por autoridades fiscales o, en uno de los casos, por el propio empleador. Analizaremos las irregularidades procesales, la fundamentación legal y, lo más importante, determinaremos los recursos administrativos y jurisdiccionales idóneos. Bueno, comencemos con el primer caso. El caso de Mónica Treviño Garza nos presenta un PAE o un procedimiento administrativo de ejecución con varias irregularidades. Mónica tiene un crédito fiscal firme por más de 1.2 millones de pesos ante el SAT y, al no pagar ni garantizar en 30 días, el ejecutor del SAT se presentó a embargar directamente. Sin embargo, cometió 3 violaciones graves, que más adelante se fundamentarán y entenderemos por qué. Pero primero le negó a Mónica el derecho de señalar los bienes a embargar. Segundo, embargó maquinaria e instrumentos vitales para su empresa. Y tercero, publicó la convocatoria de remate con solo 3 días de anticipación y no 10. Bueno, la primera pregunta que resolveremos en este caso, Mónica, ¿qué recurso administrativo debe interponer para frenar este remate? La vía sugerida a Mónica es interponer un recurso de revocación, el cual se fundamenta en el artículo 117, fracción segunda, inciso B, del Código Fiscal de la Federación. En este artículo se establece que el recurso procede contra actos de autoridades fiscales dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. Además, el artículo 127 del mismo código citado anteriormente nos da el tiempo perfecto, ya que menciona que las violaciones previas al remate solo pueden impugnarse hasta que se publique la convocatoria dentro de los 10 días siguientes, y Mónica está exactamente en ese momento. Bueno, algunas las irregularidades que fueron evidentes. Primero, el artículo 155 del código se violó al negar el derecho de señalar los bienes sujetos a embargo. La ley establece un orden estricto: primero el dinero, luego los metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión, y así va sucediendo. Y el deudor tiene la prerrogativa de elegirlos siempre que se respete ese orden. El artículo 157 del mismo ordenamiento jurídico, la fracción cuarta, nos establece que al embargarse maquinaria indispensable para su actividad, pues se violó. O sea, establece que no puede embargarse maquinaria indispensable para su actividad, como primer artículo. Y por otro lado, otro artículo violado o violentado fue el 176 del código, donde establece que al emitirse de manera anticipada la convocatoria para el remate con solo 3 días de anticipación, pues se violentó el artículo. Se violó el artículo porque la ley señala expresamente que deben ser 10 días antes del remate. Ahora bien, pongámonos en el peor escenario y pasemos al segundo caso hipotético. Siguiendo el ejemplo de Mónica, ¿qué pasaría si el SAT resuelve este recurso de revocación confirmando sus propios actos ilegales? Aquí pasamos a la defensa jurisdiccional, donde Mónica deberá interponer un juicio contencioso administrativo, mejor conocido como juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y se establece un plazo de 30 días. En esta etapa debe destacar el principio de litis abierta, previsto en el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en este principio nos dice que puede hacer valer conceptos de impugnación no planteadas en el recurso de revocación. Gracias a este principio, Mónica no solo puede impugnar la resolución emitida por el SAT, sino también ampliar sus argumentos, incluso plantear nuevos conceptos de impugnación respecto a las irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución, o el de embargo. Asimismo, para evitar que la maquinaria sea rematada mientras se resuelve el juicio, es importante que solicite la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Esto con fundamento en los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para que la suspensión sea concedida, Mónica debe asegurar el pago del crédito fiscal por 1.245.831, además de su actualización y los recargos correspondientes, mediante alguna de las formas previstas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, como puede ser una fianza,
un embargo en la vía administrativa o un billete de depósito. Salvo que dicha garantía ya hubiera sido otorgada durante el recurso de revocación, no debe duplicar la garantía. Ahora pasemos al tercer caso, el de Adrián Peña López. Poniendo un poco de contexto, Adrián es un vigilante de una empresa privada que gana 3.135 pesos a la quincena. No se nos comenta en qué año ganaba este salario, pero no importa, vamos a abordar las dos posibilidades. En este caso, su empleador le descontaba 74 pesos de cuota obrera del IMSS, pero en el último recibo el descuento subió a 138 pesos. La pregunta es qué recurso debe interponer y para aclarar esta situación. En este caso, la irregularidad es en contra del patrón, ya que si dividimos los 3.135 entre 15 días, Adrián percibe diariamente 209 pesos. Este era el salario mínimo para 2022. Este es el primer caso. Plantearemos ambos casos, como comenté antes, pero primero, si esos 209 fuera el salario mínimo, en este caso, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Seguro Social, cuando el trabajador percibe el salario mínimo, el patrón está obligado a absorber y pagar íntegramente la cuota obrera, es decir, solo se paga la cuota obrera el patrón y no el trabajador, dado que es pues tripartita, ¿no? Como ya sabemos. Es decir, tanto el descuento de 74 pesos como el de 138 pesos serían ilegales y a Adrián no se le tendría que retener nada. Por lo tanto, la estrategia de Adrián es irse por la vía laboral, la recomendada, aunque también puede irse por la vía fiscal, pero la recomendada es la laboral, ahorita entenderán por qué. Adrián deberá acudir al Centro de Conciliación Laboral de su entidad federativa para reclamar la devolución de las cantidades que le fueron descontadas de manera indebida. Para ello podrá contar con el apoyo de la Profedet, haciendo valer que los descuentos que le impusieron vulneran la protección al salario previsto en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Esto debido a que se realizaron retenciones sin un sustento legal. También puede acudir a la vía administrativa mediante la presentación de una denuncia ante el IMSS por las irregularidades detectadas, con el fin que se investigue, en su caso, pues una autoridad se haga una auditoría al patrón por haber efectuado retenciones indebidas. Pero lo recomendado sería primero aclarar. Ahora, por otro lado, si fuera el caso que la retención era correcta y no se trata del salario mínimo, la percepción recibida, en ese caso el patrón sí estaría facultado legalmente para realizar la retención. Sin embargo, el aumento abrupto de casi un 86% de 74 a 138 pesos resulta completamente atípico y jurídicamente es cuestionable y hay una presunción de una retención indebida. Obviamente porque el salario nominal quincenal de Adrián entendemos que se mantuvo intacto. Ante este escenario, la alteración en el descuento sugiere un error de cálculo en la nómina, una modificación unilateral o algo así injustificado del salario base de cotización, o en el peor de los casos una práctica abusiva que se intende trasladar carga del patrón al trabajador. Por lo tanto, los recursos y acciones que Adrián debe interponer son los siguientes. Voy a explicar dos, pero el primero no se me hace... Bueno, sí es un recurso, pero no por la vía legal. Es simplemente verificar. Adrián debe descargar su reporte personalizado de cotización en el IMSS a través de la plataforma. Esto le permitirá comprobar con qué salario base de cotización está dado de alta ante el IMSS y si corresponde a su realidad laboral. Posteriormente hay que buscar otros medios de resolución de conflictos antes de llegar a la vía legal, como les comentaba anteriormente, porque esto puede pasar. Somos humanos, hay errores de dedo, cálculos erróneos del departamento de nóminas, un número que se les movió en el Excel, entre otras cosas, por lo que idealmente debe acercarse con ellos y preguntar por qué la variación y en su caso aclararlo, y si fue una retención indebida, pues corregir el error, cancelando el comprobante fiscal y devolverlo. Ahora, si en caso de una respuesta negativa, el recurso sugerido a Adrián es irse por la vía laboral por la rapidez, dado que conforme al artículo 684-D de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales. Y pues es el más rápido y el que se le sugiere a Adrián. La realidad es que independientemente si el salario de Adrián es considerado el mínimo o no, la variación y el monto de los descuentos carecen de transparencia, por lo que la estrategia primordial es la vía conciliatoria laboral para buscar la restitución inmediata del dinero. Esto respaldado por la amenaza de la vía administrativa ante el IMSS, que podría derivar en una contingencia fiscal severa para la empresa, pero esperemos no se llegue a eso. Muchas gracias.